En el despacho del ministro de Salud, el doctor Gustavo Bouit, para dialogar principalmente de un tema porque se había dictado un decreto de acuerdo para los profesionales, para que cumplan ciertas obligaciones, pero esto nos explicaba el ministro fuera de micrófono que era para un grupo. Bueno, él ya lo va a especificar mejor. Ministro, ¿cómo están con este tema? No, bueno, primero saludarlo a ustedes y a toda la audiencia, explicarle lo que te venía diciendo al principio de la pandemia, cuando nosotros abrimos los hospitales de campaña y había que hacer la atención COVID en otros hospitales que no sean en San Roque. Hubo un importante grupo de médicos que se negó a ir a hacer las atenciones de pacientes COVID, aproximadamente 150 médicos, que en diversas oportunidades le dijimos, por favor, que vayan a atender porque necesitamos la atención de estos pacientes, no tenemos más médicos para reemplazarlos si ellos no van. Y ante esa negativa, bueno, empezamos las actuaciones administrativas que no tuvieron éxito porque se negaron a notificarse, casi como una estrategia que tenían este grupo de médicos, que repito, gracias a Dios son los menos, la gran mayoría de los médicos ha trabajado desde el primer día y ha trabajado incansablemente, por eso no está bueno generalizar, sino especificar que se trataba de 150 médicos. En ese momento solicitamos al Ejecutivo, al gobernador de la provincia, de que hagan este tipo de decreto que permita tener el instrumento legal de sanción punitiva económica para que esta gente que se negaba a trabajar en los lugares con COVID. Es más, tuvimos casos donde le dijimos pasar del puesto de salud al hospital de campaña y dejaron de ir al puesto de salud también, es decir, ya no fueron ni al hospital de campaña ni al puesto de salud. Así que bueno, con este instrumento nosotros primero hicimos notificaciones con la policía, porque se negaban a hacer las notificaciones a su director de hospital o a los notificadores que mandaba a nivel central. Cuando hicimos las notificaciones con la policía, ya la gran mayoría empezó a trabajar. Solamente 7 de los 150 no fueron a trabajar, de estos 7, 3 fueron sancionados económicamente y con denuncias de tipo legales. Los otros 4 lograron demostrar de que la causa por la cual no fueron estaba justificada. Caso, por ejemplo, había un médico que convivía con su mamá de 90 años y que al ir a hacer una atención COVID no quedaba quien pudiera cuidar a la mamá. Así que como ya se solucionó prácticamente en la gran mayoría de los casos y ha quedado un grupo mínimo de 3 médicos a los cuales se le ha aplicado la sanción, ya no tiene sentido mantener ese decreto que sabemos que provoca molestia, pero también esto tiene la explicación que no puede ser que en medio de la pandemia para atender el coronavirus algún grupo de médicos que trabaja y cobra sueldo del Estado se niegue a atender a la gente en el lugar donde se lo necesita. Por eso, repito, la gran mayoría siempre lo hizo voluntariamente y trabajando a destajo más horas de lo que le corresponden, con un gran esfuerzo, y precisamente se tornaba más injusto para los médicos que sí cumplían y que sí se rompían la espalda atendiendo y más allá del horario que le correspondía. Como esto está solucionado, el Ministerio ha solicitado al Poder Ejecutivo, al gobernador de la provincia, que haga caer este decreto acuerdo, por eso lo hemos anunciado. Hoy por hoy estaría como extemporáneo porque no se mantiene la situación que originó al principio este decreto. Ministro, los colegios profesionales salieron a fijar posición con respecto a este decreto acuerdo. Desde el ministerio les aclaran que se queden tranquilos, que esto ya no va a estar en vigencia. Sí, de hecho, de la misma manera que algunos colegios publicaron, nosotros estamos publicando que estamos pidiendo la baja de este decreto porque esto se solicitó al principio de la pandemia. Como me decías vos recién en la nota radial, no había tenido yo ningún pedido de audiencia de alguno de los colegios por este tema, así que fue más una respuesta de tipo pública que efectiva, pero hoy por hoy, repito, la situación se ha solucionado y no tiene ya sentido la aplicación de este decreto, porque ya creo que se ha tomado conciencia de la dimensión de la pandemia y de la importancia que los médicos atiendan a los pacientes con COVID en los lugares donde hay COVID, porque no tenemos más médicos que los que tenemos
y para nosotros es un recurso humano muy importante, 150 médicos. Repito, la gran mayoría no hizo falta en ningún momento aplicar el decreto porque siempre hubo una gran dedicación y colaboración de parte de la mayoría del cuerpo médico de la provincia de Jujuy. Como esto era prácticamente una estrategia legal de estos 150 médicos que se negaban a salir de los puestos de salud, que no querían ir al hospital de campaña, se había tomado esta decisión de tener este instrumento legal que permitió de alguna manera solucionar el problema. Pero también creo que a medida que avanzó la pandemia, creo que la gran mayoría de estos médicos empezó a entender el por qué le pedíamos, por favor, que vayan a atender y cumplan el horario y el trabajo que tenían contratado por el Estado, porque los pacientes lo necesitaban. Esto no iba en contra de nadie, sino a favor de los pacientes, de la gente que claramente necesita la atención médica. Así que hoy por hoy esto ya no está vigente, no tiene sentido la continuación, porque repito, la gran mayoría después de la notificación policial y del avance de la pandemia creo que se ha tomado conciencia de por qué le pedíamos que vayan a atender al hospital de campaña y que vayan a atender a los hospitales donde hay COVID. Algunos querían entrar al hospital y decir, bueno, no, yo no voy a atender en el sector COVID, voy a atender en el otro sector. Y los pacientes necesitan la atención de los médicos. Perfecto. Ministro, se anunció la llegada del presidente de la Nación acá a la provincia. ¿Vendrá con el equipo de salud, con el ministro Ginés González, también para hacer alguna recorrida acá en la provincia de Jujuy? Mire, está confirmada la presencia del presidente. Suponemos que va a venir parte del equipo de salud, no sé si será precisamente el doctor Ginés quien venga, pero seguramente va a venir acompañado del equipo de salud, porque una de las cosas que dijo el presidente es que viene precisamente a Jujuy por la pandemia para ayudar a todas las provincias, como lo ha hecho en estas recorridas que él tenía antes de que le dijeron que se quede en la finca de Olivos. Él había ido a Chaco, había programado viajes a otras provincias, a Catamarca. Bueno, ahora que ya tiene la autorización de su cuerpo médico y su cuerpo de asesores, el presidente ha tomado la decisión, gracias a Dios, de venir a visitar el interior del país y particularmente a Jujuy, así que por supuesto que va a ser bienvenido. Perfecto. Bueno, Marcelo, escuchamos las palabras del ministro de Salud, el doctor Gustavo Bowin. Muy bien, muy completo el informe, Cristian, porque bueno, queremos saber justamente, conocer los motivos de ese marcha atrás. Una pregunta muy corta para el ministro. ¿Estamos muy lejos de los 500 médicos que había pedido justamente el gobernador? A ver, nos pregunta Marcelo desde estudios si estamos muy lejos de los 500 médicos que había pedido el gobernador. Tenemos al día que anunció el gobernador en el COE 326 médicos y en esta semana queremos llegar a los 500 médicos. Marcelo se está refiriendo a la atención de la teleasistencia. Estamos consiguiendo médicos nuevamente de Córdoba y de Buenos Aires y calculamos que hasta el lunes vamos a tener estos 500 médicos, porque hoy hay aproximadamente casi 2.000 pacientes que no logramos no logran tener la atención de un médico en forma de teleasistencia para que le diga qué es lo que hay que hacer. Por eso también estamos trabajando el gobernador con cada una de las obras sociales pidiéndole, porque la mitad de estos pacientes que llaman al 0800 tienen cobertura privada, y pidiéndole a la cobertura privada que se haga cargo, que pongan los teleasistentes ellos, que le den la medicación ellos, que le lleven el oxígeno a la casa ellos. Todo eso se puede hacer. Sí sabemos, porque estuvimos hablando con todas las obras sociales, que la gran mayoría de ellos tienen cápita y está terciarizado con el sistema privado de Jujuy, con lo cual hablamos de nuestros mismos médicos. Pero luego de la reunión que tuvo el gobernador con el presidente Alberto Fernández, el presidente lo puso en contacto con la CGT, habló el gobernador con Héctor Daer, y a partir de la charla del gobernador y la solicitud del gobernador de Jujuy, Héctor Daer se reunió con todas las obras sociales del país. Y Gerardo Morales hizo lo mismo acá en la provincia de Jujuy, pidiéndole de que sea la gran mayoría de las obras sociales sindicales tiene sede en Buenos Aires, entonces que pongan médicos de Buenos Aires, porque si no nosotros seguimos tironeándonos el mismo médico, porque hay muy pocos médicos en relación a lo que se necesita para esta pandemia. Así que se le ha pedido tanto a la CGT a nivel nacional como a las obras sociales acá, que sea la sede de Buenos Aires quien ponga telemédico y que se haga cargo de sus afiliados, que llamen al 0800 de la obra social, o nosotros desde nuestro 0800
podamos derivar la atención por telemédicos de los afiliados que tengan cobertura privada y que le hagan llegar, porque eso sí se puede hacer desde acá, también una enfermera con tubo de oxígeno y la medicación endovenosa, siempre bajo el control de este médico de teleasistencia y a través de recetas digitales. Esa es una estrategia que si llegamos a tiempo y podemos atenderlo en el domicilio, evitamos que cada paciente se vaya complicando, no reciba atención médica y después necesite una cama crítica haciendo colapsar al SAME y sabiendo que esta enfermedad tiene un giro cama muy lento. Cada paciente está en una cama de terapia o en un respirador por ahí más de 20 días y eso no permite el ingreso de un paciente nuevo. Así que si nosotros llegamos temprano, cuando la infección todavía es alta, cuando todavía está en la garganta, y le damos el tratamiento oportuno y lo seguimos cuando empieza a faltarle el oxígeno y a desaturar, cuando empieza a instalarse esa neumonía, nosotros en la casa le damos kinesioterapia, porque es muy importante recibir kinesioterapia, le damos los antibióticos y los corticoides por vía endovenosa, el paciente tiene muchas chances de no necesitar una cama crítica. Así que este tipo de estrategias que está haciendo Jujuy, ya nos comentaba el gobernador en la reunión de gobernadores que tuvieron con el presidente, donde ya son muchas las provincias que están pidiendo terapistas, y bueno, cuando ya no tenés ni los terapistas ni tenés más cama, tenés que cambiar la estrategia, y la estrategia es llegar temprano y evitar que la gente necesite el uso de la cama crítica, que es lo que está haciendo la provincia de Jujuy con dos cosas, con los rastrillajes, buscando el sintomático, buscando en los barrios más humildes, donde hay mayor concentración de personas, donde están los asentamientos, donde esa gente no tiene posibilidad de comprar la medicación, se la estamos llevando a su casa, le estamos llevando concentradores de oxígeno a su casa, pero todo eso lo está haciendo el sistema público, mientras que todo lo que llaman al 0800, repito, la mitad tiene cobertura privada, y estas obras sociales hasta acá, salvo muy con pocas excepciones, son los que han venido trabajando codo a codo con nosotros. Las demás dicen, no, yo tengo cobertura privada, está terciarizada, pero no nos atienden el teléfono. No se hacen cargo, uno llama y no están, o te atiende una computadora. Así que bueno, le hemos pedido la colaboración porque la verdad solo no podemos y necesitamos que si al trabajador vos le has descontado toda su vida y el empleador le ha pagado toda su vida para tener la cobertura, en el momento que la necesita no la tiene, parece ser muy injusto esto y la verdad que si nos pueden ayudar con telemédicos de Buenos Aires, todas las obras sociales sindicales que sí pueden, digamos, tener, porque hay, digamos, están las universidades, están las fábricas de médicos en Córdoba, en Buenos Aires, ellos tienen posibilidad de ayudarnos con la telemedicina. Muchísimas gracias. Bueno, Marcelo, Nancy, bastante completo.